Bueno, muy buenas tardes. Siempre es un placer volver a Coín. Primero que nada por el encuentro con los amigos, evidentemente. Ustedes saben, bueno, que no lo sepa, yo he vivido aquí durante 5 años y llevo un año fuera ahora, ¿sí? Es un placer volver aquí, encontrar a gente con la que tiene una especial admiración y cariño. También, bueno, por ver que el pueblo sigue queriendo aprender. La prueba son ustedes y por eso están aquí. Y bueno, pero también por la fruta que se compra en la charca, que está buenísima. Bueno, el motivo que nos mantiene reunidos esta tarde, o la idea de esta charla, está basado un poquito en la situación del país. Necesitábamos una persona con criterio, con capacidad y con conocimientos que nos orientase un poquito en el tema, en los aspectos económicos, a qué es debido a esta crisis que nos lo está haciendo pasar tan mal, que tantos recortes está provocando. Y bueno, elegimos a un economista joven, está a mi derecha, es Alberto Garzón Espinosa, y un poquito, no mucho, pero un poquito sí hablo de lo que es su trayectoria profesional, a pesar de que es un hombre joven con 26 años. Es economista, licenciado en Económicas por la Universidad de Málaga, ha hecho un máster en la Universidad de Madrid, es investigador en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, ha participado activamente en la redacción de 3 libros versados en economía, con distintos profesores de economía o catedráticos de un gran prestigio, como es el profesor Vicente Navarro o Juan Torres López. Participa también activamente en 3 revistas que versan sobre economía, sobre la crisis. Una persona que sorprende, porque con tan poca edad, tener criterios tan concretos y tan claros. Asimismo, participa activamente en todos los foros a los que se le llama, ha intervenido en el programa 59 segundos de Televisión Española y tiene una visión muy clara de cuál es la forma para que esto no vuelva a ocurrir, por lo menos, ya no para evitarlo porque estamos dentro de ello, ¿no? Evidentemente, bueno, es un placer tenerlo con nosotros y yo les dejo ya con él directamente. Vamos a estructurar un poquito la charla, él va a versar un poquito, vamos a hacer unos 30-35 minutos, ahí tampoco no le vamos a poner mucha cortapisa, pero pensamos que la mejor forma de entender o de aclarar conceptos son las preguntas posteriores que ustedes puedan realizar. Una vez que él termine de hacer su exposición, pediremos turno de palabra y consecutivamente permitiremos o nos gustará que cada uno de ustedes pregunte y podamos aclarar la mayoría de conceptos sobre un tema tan importante, ¿sí? Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Alberto Garzón. Buenas noches. En primer lugar, pues bueno, agradecer la invitación a participar en esta sesión, ¿no? Que yo espero que sea lo más didáctica y dinámica posible. En este sentido, yo lo que voy a pedirle a José es que, bueno, mi intervención sea de aproximadamente media hora en la que daré unos esbozos muy generales, pero espero que muy didácticos, sobre lo que está pasando y por qué está pasando, para luego dar lugar al coloquio, que yo creo que es especialmente interesante en la medida que podéis hacerme llegar aquellas preguntas que consideréis oportunas. Bien, yo creo que por el momento en el que vivimos, que estamos ya en la fase de la crisis, llevamos ya casi 4 años en una crisis bastante grave, por el momento en el que vivimos lo que corresponde hablar es de la razón de los recortes y si hay alternativas. Los recortes se están aplicando, cuando hablamos de recortes, sobre los servicios públicos, sobre la sanidad, la educación, pero también recortes en sentido amplio. Eso quiere decir también reforma del mercado de trabajo, la reforma de las pensiones, es decir, elementos que afectan a nuestro día a día, como trabajadores, como ciudadanos, como pensionistas, etcétera, etcétera, o como padres de familia o madres de familia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es por qué ha ocurrido esto. Porque la idea general, la idea que cuando uno entra en un bar y lo pregunta, es que el Estado o los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora tenemos que apretarnos el cinturón. Eso es lo que nos vienen a decir. Y lo que nos dicen, por lo tanto, es que, bueno, tenemos que sacrificarnos, son medidas drásticas, pero que son inevitables. Mi intención es declarar aquí que eso no es cierto. Voy a empezar fuerte, voy a decir que esta crisis realmente es una estafa, porque así es como yo la veo y la entiendo, y voy a explicar por qué. Realmente, cuando un Estado, como cualquier agente económico, es decir, como cualquier hogar o como cualquier empresa, tiene ingresos y tiene gastos, como cualquiera de nosotros.
Los ingresos de un Estado dependen fundamentalmente de los impuestos. En otro tiempo también dependían en gran medida de los ingresos de los beneficios de las empresas públicas, pero se han privatizado en las últimas décadas el total de 117 empresas públicas en las últimas décadas. Por lo tanto, el grueso de los ingresos del Estado depende de los impuestos a la renta, es decir, aplicado a los salarios, o de los impuestos de sociedades, a los beneficios empresariales, o al consumo, que es el IVA. Bien, esos son los ingresos del Estado, la parte, digamos, visualmente de la izquierda. La parte de la izquierda son los ingresos. Y la parte de la derecha son los gastos. Los gastos son los que se derivan para tener un buen servicio de sanidad público, un buen servicio de educación público, para pagar a los funcionarios, a la policía, a los bomberos, a los médicos, etcétera, etcétera. Bien, esas son las dos partidas generales. ¿Qué ocurre cuando los gastos superan a los ingresos? Se entra en lo que se llama déficit. Se descompensa esa relación, ingresos-gastos, como cualquier familia, y entonces se entra en el estado en lo que se llama déficit. Bien, esta relación era positiva antes de empezar la crisis para España. Vivíamos en lo que se llama superávit, que es lo contrario, lo opuesto al déficit. Bien, cuando llega la crisis, que bueno, tiene su origen en Estados Unidos en el 2007, por las hipotecas subprime, un proceso de especulación que los bancos habían jugado, para que nos entendamos, al casino. Habían jugado al casino, habían hecho grandes beneficios, pero habían puesto en riesgo la economía mundial. Los bancos tuvieron que asumir muchas pérdidas, los estados y a través de los bancos centrales salvaron a los bancos. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que al final los bancos, al bloquearse, llevaron la crisis, que era financiera, esto quiere decir que era de las finanzas, de un espacio que no tiene nada que ver en principio con la economía real, con el día a día, con la economía tal y como la conocemos, como la vemos. Bien, pues los bancos bloquearon esa relación y al final entró en crisis también la economía real. Entró en crisis la economía real y eso hizo que las empresas que necesitan dinero de los bancos para invertir, pues no pudieran invertir. También hizo estallar la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria ha sido lo que ha espoleado el crecimiento económico en nuestro país. Quiere decir esto, como todos sabemos y hemos visto y lo vemos todos los días, el sector de la construcción se cayó. Todas las casas que se estaban haciendo dejaron de hacerse, la vivienda dejaron de comprarse, y eso, más allá de ese fenómeno, tiene un efecto perjudicial muy importante. Y es que toda la gente que estaba trabajando en el sector de la construcción, albañiles, técnicos, arquitectos, ingenieros, se va al paro. Se va al paro y eso significa que la gente deja de consumir. Como la gente deja de consumir, las empresas dejan de vender. Por lo tanto, las empresas despiden a trabajadores y estamos alimentando un círculo vicioso. Al despedir a trabajadores, menos gente consume y por lo tanto más empresas dejan de vender. Ese es el ciclo que hace que la actividad económica caiga, que el crecimiento económico caiga. ¿Y qué pasa con el Estado? Pues si la actividad económica cae, si cae el consumo, si caen los beneficios empresariales, pues lo que cae son los ingresos del Estado. Caen los impuestos y por lo tanto la parte de la izquierda que habíamos hablado antes del Estado cae. Sin embargo, el gasto se mantiene. El gasto se mantiene porque hay que seguir manteniendo la educación pública, la sanidad pública, etc. Es decir, entramos en déficit. La diferencia de gastos e ingresos. Se ha descompensado nuestra relación. Bien, eso es lo que ha pasado y eso es lo que nos lleva a pedir prestado dinero para compensarlo. Porque evidentemente, si no queremos dejar de prestar esos servicios públicos, tenemos que compensarlo de alguna forma. Y esa forma es pidiendo prestado dinero. Esa deuda, eso se llama endeudamiento público, pues al final es que el Estado va a lo que se llama mercado de deuda pública, que es el lugar donde se encuentra el Estado con determinados agentes, que son bancos, grandes empresas fundamentalmente, que están allí para prestarte dinero al Estado. El Estado dice, necesito tanto para compensar mi relación ingresos-gastos. Y estos agentes, estos bancos, las grandes empresas, fondos de inversión, le dicen, bueno, pues te lo presto, pero a un tipo de interés, un precio, como cualquier préstamo. Entonces, eso es la relación que hace que el endeudamiento crezca. El endeudamiento en España había sido en torno al 40% del Producto Interior Bruto. Después de la crisis, alcanza en 2010 casi el 60 y 70%. Es decir, España se ha endeudado, ha dejado, digamos, sus ingresos han caído con respecto a sus gastos y se ha tenido que endeudar después de la crisis, no antes. Es muy importante decir esto porque estamos viendo que lo que nos lleva a la crisis que se llama fiscal, esta relación de ingresos-gasto, es consecuencia de la crisis bancaria, de la crisis financiera. Es decir, una crisis, responsabilidad de determinados sectores de la economía, que es el sistema financiero,
bueno, está siendo pagada en última instancia por otros sectores muy distintos, que es la ciudadanía. La relación de ingresos-gastos se ve mermada aún más por lo siguiente. Los ingresos caen, como ha caído la actividad económica, pero los gastos no solo se mantienen, como sería lógico, sino que se incrementan. ¿Por qué? Porque hay rescates bancarios, porque hay planes de estímulo. Planes de estímulo al final es un intento, como el plan E, de intentar resolver la crisis, Y al final lo que nos encontramos es que eso se separa demasiado los gastos de los ingresos y estamos en déficit y cada vez con la necesidad de endeudarnos más. ¿Cuáles son la solución a este problema? Este problema que por supuesto no es nuevo, en la economía se ha visto muchas veces. Bien, los economistas que podríamos decir neoliberales, aquellos economistas que consideran que el libre mercado es la mejor opción frente a un intervencionismo que es malo, los economistas de este tipo, que son aquellos asesores del Partido Popular y del Partido Socialista en lo fundamental, por lo menos aquellos que elaboran sus programas, consideran que ya que tus ingresos han caído y tus gastos han aumentado, lo que hay que hacer es disminuir los gastos. Entonces, lo que te proponen es políticas de ajuste, así se llaman. Políticas de ajuste, pues ajústate el cinturón, ajústate los gastos. Y te dicen, bueno, pues vas a recortar todo lo que puedas. Eso significa, vas a intentar bajarle el sueldo a los funcionarios, que es algo que se paga por los gastos, vas a intentar privatizar todas las empresas que te queden, si es posible. Vas a intentar privatizar no necesariamente toda la empresa, sino parcialmente. Vas a intentar gastar lo menos posible e ingresar, porque cuando privatizas también estás ingresando un dinero, aunque sea pan para hoy, hambre para mañana, pero lo estás ingresando. Entonces esto es lo que nos proponen, ¿no? Esto es lo que estamos viendo con los recortes sociales. ¿Realmente esto funciona? No, no funciona porque el gasto público es un componente del crecimiento económico. Esto significa que el gasto público hace que la economía tenga actividad económica. Existe una actividad económica y por lo tanto haya ingresos. Me explico muy sencillamente. Si el Estado deja de pagar sueldos, si se hacen reformas del mercado de trabajo para que el salario sea más bajo, para que así los empresarios supuestamente puedan contratar mejor, si se están dejando de pagar obra pública, infraestructuras, trabajadores, todo eso es consumo, todo eso es beneficios empresariales en cierta medida también. Pues todo eso son ingresos que deja de ingresar el Estado. Es decir, bajamos los gastos, pero también bajan los ingresos. Por lo tanto, nuestra relación ingresos-gastos se mantiene. Existe un problema muy importante con estas políticas de ajuste, y es que volvemos al inicio del problema. La relación ingresos-gastos, que es básico, se mantiene. Entonces nos dicen, bueno, hay que hacer una vuelta de tuerca más, hay que seguir bajando gastos. Y otra vez vuelve a pasar lo mismo, bajan los gastos, pero bajan otra vez los ingresos. Por lo tanto, otra vez estás en el mismo problema, pero eso sí, ya tienes muchas más entidades privatizadas, ya tienes mucho más una situación totalmente distinta en la que lo público ha retrocedido, ¿no? Entonces esta es la cuestión que está pasando en Grecia. Esto no es nuevo, esto pasó en los años 30 en Estados Unidos y se resolvió en principio, por lo menos en primera instancia, con un plan de estímulo en el 33. Esto era la Gran Depresión. Esto fue lo que se aplicó en América Latina también en los años 80. Se hicieron las mismas políticas y América Latina entró en la crisis más grave que había padecido en el siglo pasado. Hasta que dijeron basta y dijeron que esas políticas no se podían seguir aplicando, echaron al Fondo Monetario Internacional y tomaron otro camino. Y precisamente tomando otro camino salieron de la crisis. Pero eso es también lo que está pasando en Grecia. En Grecia se han hecho políticas de ajuste mucho más radicales que aquí, porque partían de una situación bastante peor de finanzas públicas. Se han aplicado esas políticas de ajuste y lo que han llevado es, precisamente después de un año de empezar a aplicarse, a gastar más e ingresar menos. Lo contrario a lo que se supone que se tiene que encontrar. Bien, ¿qué les recomiendan a Grecia? Les recomiendan, vaya, ¿estas medidas no funcionan, vamos a cambiar? No, les recomiendan, no las ha aplicado suficientemente bien, aplica 3 tazas más. Eso es realmente lo que está pasando en Grecia. Así que Grecia sigue en crisis, pero con un estado público mucho peor en cuanto a sanidad, a educación. Todas sus empresas están en proceso de privatización y, digamos, se está generando una oportunidad para el capital privado. ¿Por qué? A esto hay que entenderlo muy sencillo. Todo lo público está enfrentado radicalmente con lo privado. Los colegios públicos, más allá de todo lo bien que nos parecen a nosotros, son los rivales de los colegios privados. En la medida que los colegios públicos, y esto es un ejemplo, pero se puede aplicar a la sanidad, pierden calidad
o pierden o directamente se privatizan todos los alumnos que antes iban a los colegios públicos, ahora tendrán que irse a los colegios privados, que es un negocio, es el negocio de los empresarios que en este caso trabajan en el sector privado. Así que esta crisis es una crisis para la mayoría, para los de abajo, que ven cómo se les van a aplicar a ellos pues los descensos de salarios, todo lo que había comentado antes, pero sin embargo a los de arriba se les está ayudando perfectamente. Esta crisis es una oportunidad de hacer más negocio. Negocio en el sentido que estoy comentando, de la economía real. Empresarios que ahora van a ver cómo su sector, el sector sanitario privado, el sector de la educación privada, pues va a crecer. Va a crecer porque aumenta, como se dice en economía, el mercado, aumentan las oportunidades de hacer negocio porque cada vez hay, por decirlo así, más clientes porque ya no pueden ir a lo público. De la misma forma que está pasando en Cataluña, que si te cierran un hospital público, pues efectivamente si te pones malo y eso no lo controlas tú, vas a tener que ir a un hospital privado y pagar por ello. Así que el empresario está muy contento con esta situación, de modo que hay que pensar que estamos en crisis, es cierto, pero no estamos en crisis todos, como un ente. No somos un ente homogéneo, somos una sociedad configurada por estratos sociales y no necesariamente nos va mal o nos va bien a todos por igual. Esto es muy importante matizar desde el punto de vista de la economía financiera también. ¿La economía financiera a qué me refiero? Me refiero a los bancos, a las grandes fortunas, etc. Un problema que decíamos de los ingresos y los gastos. Los ingresos realmente han ido cayendo en España, en términos relativos. ¿Qué quiero decir? Durante los gobiernos del PP y del PSOE en las últimas décadas, los gobiernos consideraban que los ricos y las grandes empresas tenían que pagar menos. Y entonces hicieron lo que se llaman rebajas fiscales. Decían, bueno, la economía va perfecta, ya no va a entrar en crisis, lo que hay que hacer es bajar impuestos a los ricos, porque además ellos crean empleo, ellos son más majos que nadie, etcétera, etcétera. Entonces se le bajó los impuestos. Así que las grandes fortunas, las empresas, dejaron de pagar una gran parte de lo que antes pagaban. De modo que, además, ayudados por el fraude fiscal y sobre todo por el uso indiscriminado de los paraísos fiscales, al que se ha dejado pasar directamente, un ejemplo muy concreto, muy sencillito, ¿no? En España, oficialmente, puede haber una persona que sea mileurista y que sea pobre de pedir, de los que piden una beca y se la dan. Y en la práctica lo que ves es que tiene 6 coches, 6 chalets, 6 casas enteras. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque esas casas, esos coches, están registrados a nombre de una empresa en un paraíso fiscal. Y esa empresa en ese paraíso fiscal sí es suya, la controla él. Pero dada la configuración de los paraísos fiscales, pues no se sabe, no se persigue y por lo tanto es perfectamente legal. De modo que esa gente, que incluso pide una beca y se la dan, no está contribuyendo al estado del bienestar, no está contribuyendo como debería ser en la teoría. Todo eso se ha permitido durante muchos años, Y ahora que necesitamos ingresos, no los tenemos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando no los tenemos? Como he dicho antes, vamos a pedírselo prestado. ¿A quién? A ellos, a los que durante muchos años han ido teniendo cada vez más dinero que no sabían qué hacer con él, porque antes han dejado de pagar impuestos, una gran parte de impuestos, y ahora con ese dinero ocioso, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los multimillonarios en este país con tanto dinero? Cuando de repente le bajaban el IRPF o cualquier tipo de impuesto, cuando tenían que ver cómo pagaban menos al Estado, ¿qué hacían con ese dinero extra? Pues evidentemente lo que hacían era meterlo en un banco, en un fondo de inversión y especular. Ellos no, ellos contratan a agentes, etcétera, los bancos, que especulan. Esto es muy fácil de ver coloquialmente, aunque nos parezca tan extraño. Si, no sé cómo está en Coín la banca, pero cualquier gran ciudad, uno va y se encuentra por la calle una sucursal que pone banca privada. Y dice, joder, Santander, banca privada. Suelen ser más bonitas, suelen tener una fachada mucho más elegante, pero no es una sucursal normal. ¿Qué significa? ¿Qué es la banca privada realmente? Pues la banca privada es una especie de sucursal especial de cada entidad financiera. Santander tiene una, BBVA tiene otra, incluso las cajas de ahorro tienen otra. Pero esas sucursales solo pueden entrar multimillonarios. En determinados lugares, el mínimo de entrada son 120.000 euros. Si alguno de aquí tiene 120.000 euros en su cuenta, puede entrar en esa banca privada. El resto no podemos. Entonces, lo que nos encontramos es que si tú entras en esa banca privada, imaginaros una gran empresa o cualquier gran fortuna, lo que se encuentra allí es a un economista especializado en gestionar ese dinero. Coge ese dinero y lo mueve a través de los mercados financieros especulando de una forma maravillosa. Una forma maravillosa quiere decir
Pues teniendo grandes rentabilidades. Es decir, tú metes 120.000 euros y el mes que viene tendrás 150.000 euros. Tan sencillo, o más, quién sabe, ¿no? Depende del mercado. Bien, eso se hace porque tienen a gente especializada, porque el banco se queda una comisión y evidentemente prefiere la comisión al 5% de los 120.000 euros que la comisión de mi cuenta que tiene 1.000 euros. Entonces, evidentemente, para los grandes patrimonios, pues están esas sucursales, es decir, juegan en otra liga. Esto quiere decir que en momentos de auge financiero, cuando hay una burbuja financiera, cuando la economía, la bolsa va bien, va muy bien, cuando se está especulando mucho, eso hace que las grandes fortunas, los de arriba, para que nos entendamos, salgan más beneficiados que nosotros, los de abajo. ¿Por qué digo esto? Porque los de abajo, normalmente, nuestros ingresos solo son el salario. Normalmente ese es solo el salario. Los de arriba, el salario es una pequeña parte de sus ingresos. Una gran parte se deriva de acciones, dividendos, intereses, etc. Significa esto que cuando hay una burbuja financiera, las desigualdades se incrementan. Porque ¿quiénes participan en esa fiesta? Participan las clases altas, los de arriba, los que participan en eso. Cuando dicen la bolsa va genial, pues yo no tengo acciones, pues mira qué bien, realmente. Pero cuando quienes recogen esos beneficios, en la prensa especializada dicen, se recogen beneficios, bueno, pues yo no los he recogido realmente, ¿no? Pues ¿quiénes los recogen? Esa es la pregunta. Suelen ser estas entidades. Esto son entidades financieras, bancos, grandes empresas, insisto, que al final, ¿un banco qué es? Un banco es un conjunto de accionistas. Esos accionistas suelen ser fondos de inversión, que son propiedad de otros bancos. Al final hay que bajar a las personas de carne y hueso. Esas personas de carne y hueso son los de arriba, lo que yo estoy diciendo aquí que son los de arriba. ¿Quiere decir esto que estoy hablando de mundo de hace 100 años? No. El último dato del Banco de España, los últimos estudios con datos del Banco de España, indican que el 10% más rico de España tiene el 42% de la riqueza. El 10% más rico tiene el 42% de la riqueza hoy. No hace 100 años, hoy. Eso legalmente. Lo que quiero decir es que ahí es lo que aparece oficialmente, no lo que no se declara, evidentemente. De modo que probablemente estamos ante un nivel de desigualdad mucho mayor. Pero si cogemos al 0,01% más rico de la población y vamos viendo en los sucesivos años, desde 1917, los sucesivos años, qué porcentaje de riqueza tiene, hace 4 años se alcanzó, que es el último dato, hace 4 años se alcanzó un nivel de desigualdad que era propio de 1947, en plena dictadura. Es decir, el 0,01% más rico de España hoy tiene la misma concentración de la riqueza que tenía el 0,01% más rico en 1947, una dictadura. Esto es común, paralelo, al hecho de que los salarios reales hayan caído desde el 94 al 2006 un 7%. ¿Qué significa esto? Pues significa que la gente corriente, su sueldo cada vez puede dar a comprar menos cosas. Evidentemente, nuestros sueldos han crecido en términos nominales, en algunos casos, los míos no, pero en términos nominales la mayoría sí han crecido, pero el precio de las cosas han crecido más. Eso significa que la capacidad de consumo, el poder adquisitivo, ha caído. Otra forma de medirlo es la participación de la renta. El producto, la riqueza de un país en un año, se puede dividir en 2 partes, contablemente. La parte que va a salarios y la parte que va a beneficios empresariales. Pues la parte que va a salarios ha caído en el mismo periodo del 94 al 2006 un 8%. Es decir, España ha crecido, la tarta ha crecido, pero a los salarios cada vez le ha tocado una tarta un trocito más pequeño. Esto está diciendo que este beneficio, este dicho de Aznar, ¿no?, tan clásico de España va bien, pues hay que matizarlo, como decía antes. Va bien porque estamos creciendo como conjunto, como sociedad, pero ese crecimiento de la tarta se lo están quedando otros, no los que son la gran inmensa mayoría. Porque ¿qué ha pasado con ese incremento de los beneficios? Pues se ha destinado no a crear empleo, sino precisamente a especular en los mercados financieros. Una forma de especular es especular contra la deuda pública. Cuando decía antes lo de los ingresos y los gastos, decía que si los gastos superaban a los ingresos, había que pedir prestado. Muy lógico. Si le pedimos prestado, ¿a quién? Decía antes, eran a los agentes financieros, a estos bancos, a estas entidades. Bien, pues estas entidades nos han prestado dinero a nosotros, pero en muchos casos, como desde el mayo del 2010 está pasando con Grecia, Portugal y España, ese dinero es nuestro.
No ya me estoy refiriendo a que es nuestro legítimamente porque era el que tendríamos que haber cobrado si no se hubieran hecho rebajas fiscales. No, es algo todavía mucho más aberrante. Cuando la banca dejó de prestar dinero a la economía, dejó de prestar dinero a las empresas para invertir y dejó de prestar dinero a los hogares para consumir, que son los componentes de la actividad económica. Bien, ¿qué hizo este gobierno, el del PSOE? Hizo lo siguiente, dijo, como todos los gobiernos de Europa, no es que nos corresponda solo a nosotros, dijeron, bueno, la banca es muy importante y es verdad, la banca es un pilar, sin la banca no hay inversión, no hay consumo en las economías modernas. Por lo tanto, dijeron que había que hacer que el crédito fluyese. Esto quiere decir que los bancos tenían que seguir prestando dinero porque si no entrábamos en una crisis más grave. Entonces este gobierno lo que hizo fue, bueno, os vamos a dar dinero a las empresas y a los hogares, pero a través de la banca. El gobierno le dio dinero a un 1% de interés a la banca, con el objetivo de que la banca no lo prestase a nosotros al 3% de interés. De por sí ya suena feo. Suena feo que sea nuestro dinero, pero que se estén quedando por el camino los bancos el negocio. Suena feo, pero es que ni siquiera funcionó. No funcionó porque la banca, cuando le dieron ese dinero al 1% y le dijeron, tienes dos alternativas, señor Botín, elige prestarle a las empresas y a los hogares al 3% o vuélveselo a prestar al Estado al 5%. El señor Botín no es tonto, ningún banquero, porque además tienen que competir entre ellos. De hecho, la hija de Botín, Ana Botín, es de Banesto y fue a la subasta de dinero que ofrecía el Estado. Y le preguntaron los periodistas, pero si Banesto está bien, ¿por qué vienes a pedir ese dinero al 1%? Y Ana Botín dijo, es que es un negocio, es un buen negocio. Eso es lo que contestó. ¿Por qué? Porque Ana Botín cogió ese dinero al 1% y se lo volvió a prestar al Estado al 5%. Claro, el Estado tenía que pedir dinero porque se lo estaba prestando y tenía que sacarlo de algún sitio, digamos. Entonces el Estado continuamente estaba desenvolviendo dinero, pero estaba perdiendo sus ingresos y necesitaba recuperarlo por alguna parte. ¿Y a quién se lo pedía prestado? Al mismo. Se cerraba un círculo de forma que el dinero público se estaba transfiriendo directamente de manos públicas a manos privadas, con el problema continuando, evidentemente. Las empresas siguieron sin poder invertir y las familias sin consumir. De modo que esa estafa es clarísima, es una estafa clarísima, que se agudiza con la crisis reciente. Si todavía no os parece una estafa, voy al siguiente paso. A los bancos se les dio el dinero al 1%. ¿Por qué? Porque como no prestaban dinero, como tenían problemas, tuvieron que asumir, los bancos habían estado metidos en un berenjenal con las hipotecas subprime, todo eso lo conocemos. Habían estado metidos en un follón importante y tuvieron que asumir muchas pérdidas porque habían especulado y un montón de papeles, por decirlo así, que decía que valían, por ejemplo, 1.000 euros cada uno, resulta que valían 0. Así que contablemente tuvieron que anotar muchas pérdidas. Bueno, iban a quebrar. Entonces los estados vinieron y dijeron, no te preocupes, yo te compro ese papel que pone 1.000 euros a 1.000 euros, aunque yo sepa que vale 0. Eso es directamente asumir que el Estado pierde 1.000 euros. Eso es lo que pasa. Bien, pues cuando eso sucede, a los bancos se le da dinero. En muchos casos se nacionaliza. Eso es directamente que el Estado lo compra, ¿no? Para la intención de venderlo después. Pero lo que es, y seguramente os suena, una inyección de liquidez, es sencillamente un préstamo. Es el Estado te da dinero al banco al 1%, que es el tipo de interés que está de referencia al más bajo. El más bajo históricamente prácticamente, ¿no? En Estados Unidos están casi negativos, al 0% y en algunos casos directamente menos algo. Bien, al 1%. El Estado le presta dinero a los bancos al 1%. ¿Y le dice alguna condición? No, le pide por favor que lo preste a los hogares y a las empresas. Se lo pide por favor. ¿Qué pasa cuando un Estado, Grecia, Portugal, España, tiene problemas? Pues viene el Banco Central Europeo y dice, vas a necesitar dinero, pero te voy a dar menos, te voy a cobrar un 5, 6, 7% y encima te voy a poner condiciones. Privatiza tus empresas, haz la reforma del mercado laboral, haz la reforma del mercado de pensiones y, por favor, pide moderación salarial. Esas son las condiciones. Fijaros la diferencia entre ayudar a un banco y ayudar a un Estado, a nosotros. Y uno se pregunta, Dios mío, el Banco Central Europeo está tomado por el enemigo, está tomado por los de arriba. ¿Es cierto eso? Bueno, el Banco Central Europeo tiene un estatuto aberrante. El Banco Central Europeo, para que nos entendamos coloquialmente, es la entidad autorizada a gestionar algo tan importante como el dinero. Son ellos la única entidad autorizada para imprimir dinero. Bien, el Banco Central Europeo es público. Es público, pero es independiente.
Eso de que es independiente significa que está gestionado por economistas que asimismo se consideran técnicos, expertos y asépticos, se consideran dioses, por resumir, y creen que todos los demás están equivocados, porque ellos creen que tienen la verdad absoluta. De modo que además, por estatuto, a la creación de la zona euro, por estatuto no tienen que rendir cuentas ante ningún parlamento, ni siquiera el Parlamento Europeo. De modo que pueden hacer lo que quieran, que no tienen que rendir cuentas ante ninguna entidad democrática. Esto significa que todo el Banco Central Europeo, en esencia, es antidemocrático. Nadie elige al presidente del Banco Central Europeo y nadie puede exigir a través de mecanismos democráticos que el Banco Central Europeo cambie su objetivo. ¿Cómo se elige al Banco Central Europeo? Bueno, pues se elige entre, digamos, los lobbies de la Unión Europea funcionan muy bien allí para poner de acuerdo a los dos partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo para elegir por consenso al presidente del Banco Central Europeo. ¿Quién es el nuevo presidente del Banco Central Europeo? Se llama Mario Draghi, viene de Italia y es el ex vicepresidente de Goldman Sachs, que es un banco de inversión estadounidense culpable de ayudar a Grecia a trampear sus cuentas públicas. Bien, ese es el escenario en el que nos movemos. Evidentemente, este señor que ayudó o participó en la entidad que ayudaba que además estuvo ya pringada en la subprime, porque fue uno de los bancos de inversión que se tuvo que cambiar de nombre, pasó de banca de inversión a banca comercial para poder recibir ayudas del Estado, porque había especulado demasiado. Bien, pues este hombre que ayudó a trucar las cuentas públicas de Grecia con el gobierno anterior, el gobierno conservador, que hicieron trampas en las cuentas públicas y que desembocó luego en la crisis fiscal, bueno, pues ese señor es nuestro nuevo presidente del Banco Central Europeo, es una persona que tiene en su posesión pues el poder de, por ejemplo, bajarnos o subirnos los tipos de interés o emitir dinero. En esas circunstancias en las que vivimos, uno debería preocuparse. Sin embargo, lo que sí es cierto es que nos venden que la economía es complicada. Nos venden que la economía es algo oscuro. ¿Y por qué? Pues nos venden eso para que no nos preocupemos por ello, para que no preguntemos, para que nos lo creamos. Es una especie de nueva religión en la que nosotros actuamos como beatos. Decimos sí, 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 lo que tú digas, porque no lo entendemos, es normal. Nosotros estamos en el telediario y uno se queda así como diciendo, Dios, no he entendido nada, ¿no? Hombre, yo sí porque soy economista, pero quiero decir que la mayoría de las personas, la gente de la calle, pues no sabe que su sueldo, su acceso a la vivienda, el hecho de que sus hijos puedan tener un futuro en una sanidad pública, educación pública, depende de eso que están escuchando en un lenguaje oscuro. Eso se está haciendo para esconder que hay alternativas, a toda esta situación. Antes he mencionado el caso de América Latina. En América Latina las cuestiones eran las mismas. Si uno recoge los debates de los años 80 en Argentina, les decía el Fondo Monetario Internacional, tienes que hacer esto, 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 porque no te queda otra opción. Lo aplicaron durante 10 años. Durante 10 años la economía empeoró, la desigualdad creció, la pobreza se extendió, hasta que al final los argentinos, como los venezolanos y como otros países de América Latina, salieron a las calles y reivindicaron un cambio. Y al final se sucedieron los gobiernos, todos incompetentes en diferentes países, en el caso de Argentina todos lo conocemos, hasta que mandaron al FMI a su casa. Y precisamente después de mandar al FMI a su casa, crecieron durante 9 años al 6%, haciendo todo lo contrario que decía el Fondo Monetario Internacional. Además hicieron una auditoría de la deuda. Eso sería muy recomendable para los países de la Unión Europea. La auditoría de la deuda significa, cuando he dicho que el Estado pide prestado, se están estableciendo contratos. Alguien te ha prestado un dinero y tú se lo tienes que devolver ese dinero más un tipo de interés en X tiempo. Una auditoría de la deuda significa poner encima de la mesa todos esos contratos y decir, este es una persona normal, sí lo voy a pagar. Este es un especulador, no le voy a pagar. Este es una gran empresa, le voy a pagar a un tipo de interés mucho más bajo, etc. Eso es reducir la carga fiscal. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un círculo vicioso. Grecia está pagando tipos de interés del 78%. Eso significa que cada vez tiene que pagar más en concepto de intereses. Y para pagar esos intereses pide prestado a cada vez mayores tipos de interés. Joder, no hay que ser economista para darse cuenta que eso no tiene futuro. Pero, ¿qué ocurre? Que como esas entidades que son los grandes bancos, las grandes empresas, los fondos de inversión, que pertenecen en última instancia a esos que yo decía de los de arriba, esos saben que si Grecia quiebra, no van a recibir el dinero. Entonces, ¿cómo lo han solucionado? Pues con eso que llaman rescates a Grecia, rescates a Portugal y demás. Eso no son rescates. Eso es
que el Banco Central Europeo compra deuda pública a esa gente. Esa gente que tiene un papel por el que va a cobrar tanto, está asustada y dice, yo me quiero deshacer de esto. Así que viene el Banco Central Europeo y se lo compra. Así que la persona que había participado en el contrato de deuda pública, esa gran empresa, se va contenta a su casa con el dinero. Y es el Banco Central Europeo, la entidad pública, nosotros, los que asumimos el riesgo de quiebra. Es decir, se está ahora en esta nueva fase transfiriendo también el riesgo de quiebra de los países a cuentas públicas. No son rescates a países, son rescates a los bancos, grandes empresas y grandes fortunas que han prestado dinero a los estados y no lo quieren perder definitivamente. Bueno, una auditoría pública significa considerar que te han engañado y que no vas a pagarle dinero a quienes te han engañado. Eso es un paso. Hay más alternativas, evidentemente eso no es insuficiente. Hay alternativas como, por ejemplo, regular las finanzas. No es una sesión esta adecuada, pero sería necesario hacerlo, explicar motivos de especulación, procesos, operaciones especulativas que os pondrían la carne de gallina y que se hacen cada día. En las finanzas, por ejemplo, se pueden hacer lo que se llaman ventas al descubierto. Son un tipo de operación que se enmarca en una estrategia muy complicada, pero que significa, para que nos entendamos, vender algo que no tienes. Eso es legal y se hace continuamente todos los días en las finanzas. Se hace dentro de una estrategia más amplia para hacer beneficios a costa de la entidad sobre la que estás especulando, en este caso países. Porque toda especulación, aunque parezca que está en el ámbito financiero, al final tiene una consecuencia sobre la economía real. Un ejemplo muy sencillito. Hay un tipo de fondos de inversión que se llaman los fondos de capital riesgo. Y diréis, joder, vaya nombre. Bien, normal. Entonces, estos fondos lo que hacen es recoger dinero de grandes fortunas, de grandes empresas. Para que os entendáis, la SICAV, si os suena, es parecido a esto, pero especializada en otro tipo de operaciones. Un fondo de capital riesgo, ¿qué hace? Lo gestiona un banco. Así que el banco lo que hace es coger el dinero de las grandes fortunas, lo junta en un paquete y cuando tiene mucho dinero en ese paquete, va a una empresa productiva, la empresa en la que podéis trabajar cualquiera de vosotros, y la compra entera. Cuando la ha comprado, lo que hace es minimizar costes. Eso significa, despide trabajadores, baja salario, reestructura la empresa, deslocaliza, hace cambios en la empresa. Y cuando ya ha hecho todos esos cambios, vende la empresa más cara. Y ahora ya sí hay mucha gente interesada en comprar una empresa donde no hay sindicatos, los trabajadores cobran poco, está mucho más estructurada en niveles de espacio geográfico, mucho más fácil, ¿no? Se han podido deslocalizar a China. Entonces, el fondo de capital riesgo ha hecho una ganancia. Así que vuelve con esa ganancia y reparte unas comisiones a los diferentes partícipes de ese fondo. Con la paradoja, evidentemente, o con la circunstancia de que hay pérdidas por el camino. Hay pérdidas por el camino que son todo ese proceso de reestructuración. Este es un ejemplo con el que quiero representar que esa ganancia que nosotros vemos, vamos por la calle y vemos fondo de inversión, suscribe un fondo de inversión, te damos un 2% de rentabilidad. Hay que preguntarse, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero que nos ofrecen en los depósitos, en las inversiones, etc. Ese dinero sale de una especulación en diferentes mercados financieros. Es más o menos arriesgada, pero tiene consecuencias sobre la economía real. Entonces es muy importante saber eso. Para evitar que eso pase, para evitar que la economía esté al servicio de este tipo de operaciones que nada benefician a la mayoría de la población, hay que regular, hay que prohibir que esas operaciones se hagan, hay que introducir nuevos impuestos a las finanzas, a los bancos. Eso es necesario. Es necesario cambiar también el sistema del estado del bienestar. En origen, el sistema del estado del bienestar significa los muy ricos o los más ricos pagan más que los más pobres, porque es un sistema progresivo, en meter dinero en un fondo común, las arcas públicas. Y con ese dinero se financia la educación pública, la sanidad pública, etc., lo de los ingresos y los gastos. Pero los ingresos se derivan fundamentalmente más de las clases altas, de los más ricos. Bien, en la actualidad, como persisten todo ese tipo de agujeros negros, como los paraísos fiscales, el fraude fiscal, etc., lo que está ocurriendo es que los más ricos no están pagando impuestos. Están pagando mucho menos impuestos, tanto legal como ilegalmente. De modo que al final la sanidad pública, la educación pública la están pagando las clases medias y bajas. Una aberración. Entonces lo que hay que hacer es perseguir el fraude fiscal, prohibir los paraísos fiscales, incrementar un sistema de estado del bienestar progresivo, justicia fiscal, que los ricos paguen más que los pobres y que no como ahora, que la renta del capital y del ahorro pagan bastante menos impuestos que las rentas del trabajo, que son las nuestras. Entonces, todo eso está dentro de un marco amplio.
Para salir de la crisis en este momento, ¿qué hace falta? Hace falta ingresos, porque lo que necesitamos hacer son planes de estímulo. Hacen falta inversión pública bien hecha, no el plan E. Inversión pública bien hecha, bien estructurada, que permita que haya una recuperación del consumo y de la inversión. Porque una empresa, da igual que los trabajadores cobren 0 euros, que no va a contratar ni un trabajador si su producto no lo compra nadie. De modo que necesita que haya compradores. Si se empobrece la población, no habrá empresa que quiera producir, porque no hay consumo, porque nadie te los compra. Esto de moderación salarial es una aberración, porque las empresas, las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean en torno al 70-80% del empleo, lo que necesitan es gente comprando sus productos. Necesitan vender. Y para vender necesita que haya gente que tenga capacidad de comprar. Es muy sencillo. Sin embargo, se habla de moderación salarial porque este tipo de reformas perjudica a las pequeñas y medianas empresas, pero favorece a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas pagan salarios aquí, pero venden productos fuera, allí donde los salarios no bajan. De modo que al final nos encontramos con que es necesario crear empleos, y para crear empleos es necesario que haya actividad económica. Es decir, más que ajuste necesitamos actividad económica. Para conseguir actividad económica necesitamos inversión pública, y para que haya inversión pública necesitamos dinero. Y ese dinero hay que recuperarlo a través de una reforma fiscal, que los ricos paguen esos impuestos que han dejado de pagar y que se vaya a ellos. Para eso hace falta voluntad política. Hay alternativas, que nadie se lleve a engaño, hay alternativas, hay programas, están encima de la mesa, están en todas partes, cualquiera puede acceder a ellos, pero hace falta que los gobernantes tengan voluntad política para llevarlos a cabo. Si no, es imposible. ¿Y por qué no llevan a cabo eso? Y con esto prácticamente termino para empezar el coloquio. Pues sencillamente porque uno debe examinar quiénes son esos políticos. ¿Quiénes son esos políticos que deben tomar estas decisiones? Estos mismos que nos dicen que no, que solo está su opción, que no hay alternativas. Bien, realmente hay alternativas. ¿Por qué no las quieren tomar? Porque realmente sí lo saben que hay alternativas. Cuando uno ve a los ministros, a los exministros, mejor dicho, dónde trabajan hoy, se da cuenta por qué no quieren aplicar eso. Tenemos a Aznar, a González, a Zaplana, a Solbes, a casi todos los exministros colocados en consejo de administración de las grandes empresas, de esas mismas que se favorecen por las privatizaciones, por la moderación salarial, por las reformas que se están llevando a cabo hoy en día, como pasa con las eléctricas. Se privatizaron y al final los dos expresidentes que participaron en la privatización son hoy parte de esas empresas, cobrando una gran cantidades astronómicas de dinero. Pero un caso más muy concreto. El señor Taguas es un economista que comenzó en el BBVA, en los servicios de estudio. Desde allí se hacía estudios en los que decía que el sistema de pensiones era inviable y que había que privatizarlo, parcial o totalmente. Este señor, cuando Zapatero llegó al gobierno, fue designado el principal asesor económico de Zapatero. Cuando pasaron un par de años, este señor abandonó esa oficina y se convirtió en el presidente de la patronal de las constructoras. Esto es lo que representa muy bien esa relación íntima entre la clase política, tal y como la percibimos, entre los grandes partidos, por resumir, y las empresas, las grandes empresas, esa élite social, esos los de arriba, que hacen las leyes que favorecen a sus propios intereses. Pero eso no significa que no haya alternativas, ni que no haya esperanzas. Por supuesto que hay alternativas y hay esperanzas. Yo soy un economista, trabajo continuamente con otros economistas y tenemos nuestros programas ahí, encima de la mesa, para que la gente los demande, porque no se puede conseguir nada solo desde las instituciones, ni se puede conseguir nada solo desde un sindicato. Hace falta que la gente salga a la calle y lo demande a la clase política, lo demande continuamente. Pero para ello, evidentemente, es necesario que sea consciente primero de lo que está pasando. Por eso, para mí, la educación económica es básica. Nos han engañado durante mucho tiempo y la gente ha dejado de pensar de la economía, olvidándose de lo que decía antes, de que el salario, el precio del pan, el precio de todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, incluido el precio de la enseñanza, depende de la política. Entonces, evidentemente aquí todos estáis preocupados por la política, pero la gente de la calle no. Y entonces se les ha engañado, se les ha hecho creer que el mundo era perfecto. Y ahora estamos enfrentando una crisis que va para largo, sobre todo si se siguen aplicando esto. Y lo que necesitamos es ir a la gente y comerle la cabeza. No literalmente, sino sencillamente ir y convencerles de que hay otras alternativas
de que todo su malestar es derivado de unas circunstancias que se pueden explicar con relativa sencillez. Evidentemente no es lo mismo explicar economía en estos términos que lo que suele hacer la extrema derecha, que decir es culpa del inmigrante. Yo sé que eso se tarda menos en explicar y es más fácil de entender, aunque sea falso. Pero lo que hace falta es que nosotros, como personas comprometidas con una sociedad diferente, vayamos a nuestro vecino, al bar, al puesto de trabajo, al INEM, antiguo INEM, para explicarle a la gente esto. Porque si no es consciente de que nos están estafando, de que nos están robando nuestro dinero, pues entonces no va a hacer nada por cambiar la situación. Y sin eso no tenemos nada, porque sin eso no lo vamos a poder cambiar. Por muchos partidos políticos minoritarios que se presenten o por muchos sindicatos que haya minoritarios, da igual. Lo que necesitamos es que la gente sea consciente de eso para salir a la calle. Entonces yo lo que siempre insisto es en la educación, en la pedagogía, en explicar lo más complicado de la forma más sencilla posible para que la gente entienda. Aquí no hace falta hablar de izquierda ni de derechas, hace falta hablar de las cosas cotidianas, del paro, del salario, de la educación, de la sanidad. Eso sí entiende la gente. Cuando uno va a hablar de izquierdas y derechas, pues la gente normalmente es reacia porque le han convencido antes. Y no podemos usar esos términos en los que ya hemos perdido la batalla. Sencillamente hay que hablarle de las cosas. ¿Sabes por qué estás en paro? Por esto, esto y esto. Y explicárselo. Y si hace falta explicárselo 100 veces, pues se le explica 100 veces, ¿no? Entonces, mi intención, mi aspiración al venir a este tipo de actos es pues poner encima de la mesa unas opciones, unos planteamientos para que ustedes pues puedan utilizarlos y explicarlos, expandir esto en un intento de coger ese programa, esas alternativas y ponerlas en marcha, si bien no hoy, bien mañana o pasado, cuando haga falta, para construir una sociedad diferente y evitar este abismo al que nos llevan, y que no es algo que solo decimos los economistas críticos. El premio Nobel Stiglitz de Economía, premio Nobel Stiglitz, él mismo lo dice. La ONU, su último informe, dice que estas políticas que están aplicando sistemáticamente en Europa nos llevan al desastre. De modo que estamos teniendo que ser conscientes de que vamos a una situación muy grave y que necesitamos pues todo el mundo arrimar el hombro. De modo que yo creo que, no sé si me he excedido de tiempo, pero en principio yo os lo agradezco mucho y pasamos al coloquio. Bueno, por un problema de audio no tenemos más que un micrófono. Sí, pero bueno, se oye bien. Yo pienso que levantando un poquito la voz y como estamos callados, pues nos entenderemos bien. Si alguno de ustedes le apetece, quiere, es el momento de que empiecen a levantar la mano. Mi compañero Gustavo irá tomando nota. Si es tan amable, ¿su nombre, caballero? ¿Néstor? Néstor. ¿Alguien más va a formular alguna pregunta? ¿El nombre, señora? Concha. Por allí. Pedro. Ay, perdón, Pepe. Sí. Andrés. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta? Cualquier cosa, ¿eh? O sea, piensen que tienen aquí una persona precada en plantar cara en temas de economía. Por más joven que sea, tiene una amplia y dilatada experiencia y tiene los conceptos muy claros. Aunque alguno de ustedes... Francisco... ¿Alguien más? Bueno, pues empezamos con Pedro. Pedro también. Bueno, perfecto. ¿Ha sido Néstor el primero? Sí, adelante, Néstor. Buenas noches, muchas gracias por tus palabras. Durante la crisis de Estados Unidos de los años 30, uno de los economistas y asesor del presidente de Estados Unidos, pues se dio cuenta que uno de los problemas que tenían Estados Unidos, que hacían las cosas muy bien. O sea, habían hecho una lamparilla que todavía están funcionando en Kentucky, que hace 100 años que está funcionando, y lo cual tenía un filamento enorme. Hicieron ahora lo que es la lamparilla moderna, que tiene una duración de vida 2-3 meses si tiene suerte. A esos fenómenos lo llamaron la obsolencia programada. Empezaron a programar las cosas. Las primeras medias de nylon de las mujeres las usaban en las publicidades para tirar un tractor con unos caballos. O sea, eran unas medias buenísimas, pero se dieron cuenta que no se vendía. Y empezaron a hacer las medias, que todas las mujeres saben que si le dura una semana, pues aplauden. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quiero establecer que las prioridades
del sistema financiero actual está programado en una obsolencia programada de que todas las cosas se nos rompan inmediatamente para que podamos comprar más. A lo que llamo yo un consumismo depravado, para decirle algunas cosas. Entonces, una vez dicho esto, es mi pregunta. ¿Es que se puede hacer un sistema financiero, tú como economista y tu experiencia, que no entre ese consumismo depravado de tener que comprar cosas que se nos van a romper a 3 días, que podamos comprar un coche que nos dure toda la vida si lo tratamos bien, etcétera, etcétera? Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, es algo que has descrito muy bien en términos históricos. Hay que entender que nosotros vivimos como sociedad. Bueno, en primer lugar, la economía se suele definir en las facultades de economía como el arte, por así decirlo, la ciencia que te permite asignar eficientemente recursos escasos. Tienes 10 recursos, saber cómo lo asigna, a qué lo distribuyes. Bien, eso para mí no es la economía. La economía para mí es la ciencia que estudia cómo una sociedad, un colectivo humano, determina qué va a producir, cómo lo va a distribuir y cómo lo va a consumir. Digo esto por una cuestión muy sencilla. Nosotros vivimos hoy en día en un sistema económico muy particular, que es el capitalismo. Es un sistema económico diferente al feudalismo, diferente al esclavismo, diferente al comunismo. Es un sistema económico con sus propias leyes de funcionamiento. Y una de ellas es... ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Sí, probando. Vale. Una de estas leyes de este sistema económico en el que vivimos hoy, el capitalismo, es que tiene que estar continuamente en crecimiento o entra en crisis. ¿Esto qué significa entrar continuamente en crecimiento? Significa que estamos en una rueda, una maquinaria, en la que todo es absorbido por esa maquinaria y tiene que siempre estar en funcionamiento. Es como una bici, como se pare, se cae. Entonces, en términos muy coloquiales, tal y como funciona es que una empresa, cuando vende, o sea, necesita vender, primero una empresa compra trabajadores y maquinaria. Produce algo y lo vende. Tiene que venderlo. Y cuando lo ha vendido, tiene dinero para comprar más maquinaria y más empleados y mejorar la maquinaria. Y entonces se reinicia el ciclo. Y así continuamente. En el momento en el que eso falla, entra en crisis. ¿Qué significa esto? Que como tú bien has descrito, el capitalismo como sistema económico había permitido alcanzar grados de tecnología increíbles. Grados de tecnologías impresionantes para la época y para la historia de la humanidad en ese momento, que permitieran que tú podías producir algo y que te durara toda la vida. Efectivamente se puede, las capacidades técnicas se pueden, pero evidentemente eso hacía que las empresas terminaban el ciclo y al empezar el siguiente ciclo ya no se lo compraba nadie, porque ya quien tenía un coche, ¿para qué quería otro? O quien tenía un microondas o una lavadora, ¿para qué quería otra? O unas medias, como bien has dicho. Entonces el sistema se ajusta automáticamente o a conciencia para romper eso. Es decir, no es una aberración individual de los empresarios que se han malvado. Es que sin eso el sistema no funciona. Entonces decimos, si estamos en contra de eso, de lo que hay que estar en contra es del sistema. Y es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque, aunque parezca extraño, en las sociedades antiguas, en antropología se estudia esto, la sociedad de cazadores-recolectores, cuando había un avance tecnológico, bien por azar, bien por alguna circunstancia extraordinaria, pues nos encontramos con que, por ejemplo, se crea un molino de agua. Y eso permitía a la gente que producía trigo, por ejemplo, pues decir, mira, pues con este avance tecnológico vamos a producir lo mismo en menos tiempo. Genial, más tiempo de ocio. Ese era el pensamiento de esas sociedades antiguas. En el capitalismo eso no es así. Pero no es así porque continuamente están compitiendo todos. En el capitalismo todos somos competidores. Los estudiantes no son amigos, son competidores. Los trabajadores no son hermanos, son competidores por un puesto de trabajo. Y los empresarios igual. Los empresarios tienen que competir entre ellos. Así que cuando un empresario descubre una nueva tecnología, no piensa como debería pensar en términos sociales, que es decir, pues produzco lo mismo en menos tiempo y la sociedad se beneficia de más tiempo de ocio y la sociedad, estupendo, ¿no? No, piensa, con esto voy a ganar al rival y por eso voy a aprovechar para producir más en el mismo tiempo o, si es posible, darle una vuelta de tuerca y
pongo a todos los trabajadores a trabajar más con esta nueva tecnología y producir todavía mucho más. Es decir, estamos dentro de un sistema, con una rueda, con una ley de su propia naturaleza, que es totalmente aberrante. Ese es el dominio del crecimiento económico. Por eso los debates de política, al final, cuando hablan de economía, se reducen a cosas tan absurdas como debatir quién tiene el PIB más grande, el crecimiento económico más grande. Eso no tiene nada que ver con la sociedad humana. No tiene nada que ver. Estamos sometidos como átomos en una maquinaria, que es la maquinaria del capitalismo. Entonces hay que elaborar mecanismos para salirse de esa lógica. Y eso es construir alternativas. Construirse alternativas y pensar en otros términos. Es decir, hay que abandonar el lenguaje con el que nos han enseñado a entender la economía. Lenguaje como eficiencia, lenguaje como eficacia, incluso. Un tipo de lenguaje en el que hemos absorbido, escuchamos a los economistas y demás, crecimiento económico, etc. Y tenemos que abandonarlo para que como sociedad organicemos una nueva forma de producir lo que nosotros queramos, no producir por producir, porque pensad que el PIB puede crecer porque producimos más trigo o puede crecer porque creamos una guerra. Porque una guerra lo que hace es que te pones a construir tanques que valen mucho dinero, te pones a construir cohetes, acabas con el desempleo porque tienes que alistar a la gente e incluso, dicho de una forma trágica, acabas también con el desempleo a través de la muerte. Entonces, evidentemente, no puede ser esa la forma de que nosotros entendemos la economía, una economía de una forma más humana, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente, pero es culpa del sistema económico. Entonces hay que elaborar alternativas al sistema económico. Perfecto. José, sí, perfecto, muy bien, estamos probando el micrófono. Sí, ahora ya tenemos micrófono para poder pasar, Pepe. Bueno, en principio, gracias por hacernos comprender, bueno, hacerme comprender a mí un tema tan difícil que considero como la economía, ¿no? Y has dejado muy claros muchas cosas. Lo que nos llega a la gente que no somos expertos en economía es que el problema de España ha sido el endeudamiento privado, el endeudamiento de las familias. Has hablado más del endeudamiento de país, de cómo un país se va arruinando porque cada vez compra el dinero más caro y con lo que le está pasando a Grecia. Pero en el caso de España yo he oído que es además que al estar en un tiempo de bonanza, las familias hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hemos comprado demasiado y entonces es el endeudamiento privado el que... Yo quiero saber si esto es otra milonga que nos cuentan o es realmente verdad, que es lo que nos ha perjudicado tanto. Vale, ¿se escucha? ¿Más o menos? Sí. Estamos aquí. Bueno, más o menos, no importa. Sí, realmente el endeudamiento privado es el principal problema de la economía española, no es el público. El público, de hecho, es más bajo que el de Alemania, incluso, que se suele ver como la potencia dominante en Europa. De modo que realmente es el endeudamiento privado el más grave. Y me estoy refiriendo no solo a los hogares, sino también a las empresas. Esos son por motivos complejos que tienen que ver con la economía y no daría tiempo a explicarlo porque, bueno, al final mi sesión ha sido general, pero evidentemente requeriría mucho más tiempo para explicarla incluso bien, ¿no? Entiendo que al final la economía ni siquiera se puede explicar en una hora y media, ¿no? De hecho, bueno, a mí me han intentado explicarlo en 59 segundos, de modo que entiendo que estoy en mejores condiciones ahora, pero no son las óptimas. En cualquier caso, el endeudamiento privado no es algo gratuito. Quiero decir, el endeudamiento privado ha sido la salida del sistema económico, de la economía, para sobrevivir. ¿Por qué digo esto? Porque España es un país, antes lo hablábamos antes, ¿verdad? España es un país que al terminar el franquismo tenía una industria pésima, pero tenía una industria. Entonces tenía sol y playa, y esa industria pésima, no tenía nada más, realmente, en términos económicos me refiero, no se malinterprete. Entonces, cuando se introduce en la Unión Europea, le dicen, bueno, pues tú vas a especializarte. Y como Alemania y Francia ya tienen industria, tú quítate la tuya, fuera. Tú te vas a especializar en vender turismo, vende sol, disfruta de ello, y construye casas, más o menos. Entonces, claro, la economía hay que entender que es un ciclo que va muy lento. El ciclo político son 4 años, el ciclo vital la esperanza de vida. Y el ciclo económico, tú tomas una medida hoy y hasta dentro de 20 años a lo mejor no se ven los resultados en determinadas medidas. Entonces hay que tenerlo muy presente. Digo, porque podemos estar ante el resultado de políticas tomadas hace 30 años. Entonces, a España, cuando se le hizo
convertirse en eso, tenía una opción: crecer hacia adentro o crecer hacia afuera. Como el turismo no daba demasiado y exportar tendría que haberse dedicado a tener industria para exportar y competir contra Alemania y Francia, cosa que era imposible porque no tenemos su tecnología ni su capital humano, que es como se define en economía de forma muy vulgar a lo que es la gente y los conocimientos, pues no podía competir contra Alemania, pero tampoco podía competir contra China, porque si competías contra China lo que tenías es que tener condiciones laborales de China. Y como eso no se toleraba en Europa en ese momento, ahora parece que vamos hacia ello, o sea que tampoco hemos cambiado. Pero realmente pues no puedes competir vendiendo cosas fuera, porque eres un país poco competitivo, y entonces ¿qué haces? Creces hacia adentro, pero creces hacia adentro en un momento en el que la desigualdad crece. Crecer hacia adentro significa que lo que te estimula el crecimiento económico es la demanda interna, lo que se llama en economía demanda interna, que son el consumo y la inversión. Pero, como decía antes, la desigualdad ha ido creciendo. Esto significa que cada vez había menos consumo interno dentro, la gente cada vez tenía menos capacidad para comprar. Y necesitaba que hubiera, el sistema necesita, como decía antes la intervención, la respuesta anterior, que haya consumo, para que el sistema pueda seguir funcionando con ingresos que caían. ¿Cómo puedes tú solventar el consumo? Pues tienes una herramienta mágica llamada crédito, que permite a la economía gastar por encima de lo que se ingresa. Es decir, las familias han podido consumir y mantener un nivel de vida por encima del que le correspondían en sus ingresos. Entonces lo que estamos es al que la deuda ha venido a solventar temporalmente una crisis más profunda, una crisis de desigualdad. Entonces lo que hay que corregir en última instancia es esa desigualdad. Pero es verdad que el endeudamiento privado está ahí. De hecho, en el 2007 estaba en torno al 140% de los hogares, es decir, cada hogar de media debía un 140% de los ingresos que recibía anualmente. Es un problema, pero es que las empresas privadas tienen todavía más deudas privadas. Estamos ante un problema enorme que se ha gestado durante décadas, de modo que resolverlo no esperemos que sea de la noche para la mañana, y sobre todo con las políticas que están aplicando. Entonces, es cierto, no es una milonga, es un problema cierto, pero que desgraciadamente se usa para desprestigiar a las personas, para que las personas tengamos